Buenas tardes, ingeniero. Bueno, yo voy a proceder a explicar el tema de este video, que son parámetros adicionales en radioláseres. Para empezar, vamos a introducirnos un poco a lo que es difracción sobre tierra esférica. La difracción sobre la tierra esférica ocurre siempre cuando una onda de una radio se encuentra con un obstáculo, ya sea una montaña, un árbol grande o alguna colina que se interponga en este enlace. Entonces, en lugar de que se refleje o que sea bloqueada completamente por el obstáculo, esa energía de la onda se va a curvar alrededor de este obstáculo y lo que va a hacer es que va a llegar a la antena receptora, permitiendo que esta señal alcance más a una distancia más allá del obstáculo y también tenga una cobertura más amplia. Tenemos en temas de fórmulas, tenemos que acá como un factor normalizado de admitancia, el cual lo podemos ver en las ecuaciones de aquí. Pero nos dice que hay una condición para que pase esta difracción, es que si es que K es inferior al 0.001, las características eléctricas de la Tierra no van a revestirse de manera importante. Pero para valores superiores al 0.001, en cambio se van a utilizar las siguientes fórmulas. Eh, Esta fórmula aquí de 20 logaritmo entre E y E sub 0, que se pueden también escribir como vemos aquí, con f de x, g de y1 y g de y2, en donde si queremos ya tenerlas descritas en unidades más prácticas, podemos tomar en consideración que son las fórmulas de acá. Bueno, con respecto a las atenuaciones, que vendría a ser otro parámetro muy importante en lo que son radioenlaces, una atenuación vendría a referirse a la reducción de la potencia de la señal que se desea emitir. Esta potencia se puede disminuir debido a presencia de obstáculos, presencia de ruidos o presencia de algún factor en el entorno en el que se esté emitiendo. Eh, Aquí hay algunas razones por las que se puede dar atenuación en temas de radioenlaces. La primera razón sería por la distancia, ya que cuando una onda se va a transmitir por espacios libres, entonces cuando hay una mayor distancia, pues va a haber una menor energía. Eh, por temas de frecuencia. En frecuencia, cuando la frecuencia aumenta, el alcance de la señal va a disminuir. Esto tiene mucho que ver con la ecuación de Friis, que quizá ya la hemos visto anteriormente. También por el medio ambiente, como temas como presencia de montañas, árboles, también temas de situaciones climáticas como lluvias, tormentas, niebla, etcétera. Y también por el desvanecimiento debido a interferencias por multitrayecto. Estas señales pueden tomar varios caminos desde el origen a su destino, eso quiere ser el multitrayecto. Y al llegar a un receptor, esta señal puede disminuir el valor con respecto a la otra señal. Bueno, ahora voy a explicarles un poco sobre los modelos de propagación. Estos son los modelos que son más usados. El primero es el modelo de propagación en el espacio libre. Un modelo de propagación en el espacio libre se utiliza para predecir la potencia de la señal cuando entre el transmisor y el receptor y que entre estos dos existe una clara línea de vista. En otras palabras, podríamos decir que es la relación entre la potencia de transmisión sobre la de recepción. Y pues nos indica una pérdida producida debido a un espacio libre. Eh, ex- Se puede expresar en decibeles, asumiendo que la ganancia de la antena vendrá a ser igual a 1. Bueno, aquí tenemos las fórmulas. Existen ya en tema ya más simplificado, fórmulas tienen diferente valor. ¿Por qué? Porque la primera, esa de aquí, está expresado en megahercios, mientras que esa de acá en gigahercios. Bueno, el segundo modelo de propagación vendría a ser el modelo de propagación de dos rayos.
Este modelo de propagación considera las reflexiones de la Tierra y se dice que tiene mejor resultados que el modelo de propagación de espacio libre, porque está especial diseñado para casos de larga distancia. Una desventaja en comparación de los demás es que pues solamente va a trabajar en casos de larga distancia y cuando sean modelos de propagación para corta distancia, este no sería factible. Bueno, la potencia recibida por un receptor a una distancia d se puede prever por esta ecuación que vemos aquí, en donde PT es la potencia transmitida, GR y GT son las ganancias de las antenas, ya sea transmisión y recepción, al igual que HT y HR serían las alturas de las antenas de transmisión y recepción. Y bueno, la distancia que ya conocemos. Y L vendría a ser una constante de pérdidas. Em, una manera de poder expresar esta ecuación en decibeles podría ser la siguiente, que tenemos aquí que va a ser igual a 40 logaritmo de la distancia menos 10 logaritmo de la ganancia de ganancia de transmisión, más 10 logaritmo de la ganancia de recepción, más 20 logaritmo de la altura de la antena de transmisión y 20 logaritmo de la altura de la antena de recepción. El tercer modelo es el modelo de Okumura. Este modelo es aplicable para frecuencias que tienen entre 150 y 1920 megahercios. Quiere decir una banda de entre VHF y UHF, distancias de 1 kilómetro a 100 kilómetros. Bueno, puede ser usado para antenas que tengan un base en el rango de 30 metros a 1000 metros. Em, Okumura en lo que se fijó es bueno, como que realizó un set de curvas que entregan la atenuación relativa al espacio libre y para zonas urbanas sobre terreno casi plano en base a extensas mediciones y también algunos parámetros que él ya había tenido definidos. Y la fórmula de Okumura vendría a ser la siguiente. Esta de aquí, como podemos ver, se encuentra en decibeles, pero también existen, bueno, se puede expresar de las siguientes maneras, ya que Okumura encontró que la ganancia de la antena transmisiva varía a un índice de 20 decibeles por década y también la ganancia de la antena receptora va a variar en 10 decibeles para alturas que sean mayor a 3 metros. Entonces, para esas alturas se van a expresar de las siguientes maneras. Bueno, también tenemos el modelo de propagación de Okumura-Hata, que vendría a ser una mejora entre el modelo de propagación de Okumura. Y es una formulación empírica de los datos de las pérdidas de propagación provistas por Okumura y es válido para frecuencias entre dB/UHF y UHF entre los 150 MHz a los 1500 MHz. Esos son usados en lo que son medios urbanos y la fórmula se va a expresar de la siguiente manera. Tenemos las variables como la frecuencia, la altura de las antenas y la distancia, como podemos ver aquí. Y pues esta fórmula se la describe en base a ciertas condiciones, como aquí tenemos la frecuencia que vendría a estar en un rango entre 150 a 1500 megahercios, la altura de la base entre 30 a 200 metros, la altura del móvil entre 1 a 10 metros y la distancia entre 1 a 20 kilómetros. Bueno, para concluir vamos a explicar un poco acerca de lo que es el desvanecimiento. El desvanecimiento básicamente vendría a ser la presencia de las perturbaciones atmosféricas en la señal. Entonces, esta caída de la potencia de esta señal debido a estos parámetros es lo que se denomina desvanecimiento. Em, Esta señal recibida varía con el tiempo y tiene una variable aleatoria. También podemos decir que aquí
en el desvanecimiento va a existir a una variación gaussiana. Em, bueno, un factor muy importante del que debemos hablar del desvanecimiento vendría a ser el margen de desvanecimiento. El margen de desvanecimiento, como podemos ver aquí en la fórmula, es la diferencia o la resta entre la potencia recibida menos el umbral. Em, ¿por qué tener un factor, un margen de desvanecimiento? Pues nos ayuda a predecir la condición de la señal en base al desvanecimiento. O sea, en otras palabras, si tenemos un mayor margen de desvanecimiento, la probabilidad de que la señal caiga por debajo del umbral y bueno, o sea, va a ser menor. Y por lo tanto va a haber una mejor calidad de servicio y también tendremos que la probabilidad de que no funcione del mismo se verá reducida. Como podemos ver en la imagen, el umbral va a estar, bueno, aquí podemos ver que va a haber un umbral máximo, un nominal y un mínimo, entonces tenemos que tener en cuenta que para tener un margen de desvanecimiento, el umbral tendrá que ser, bueno, aplicable para esta fórmula y también para tener una menor probabilidad de que la señal se caiga. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.